es crear estrategias basadas en videojuegos para marcas tales como Coca-Cola, como Nintendo, como Audi, como Nike. Es un proceso retador. Hace muchos años desarrollamos unos videojuegos de entrenamiento para Volkswagen. Entonces dice, ¿habrá forma de capacitarlo por tabletas, hacerles alguna presentación? Le digo, ¿y por qué no lo haces con videojuegos? Se capacitó a 12,000 personas de una forma muy innovadora. Se ponía sus audífonos, se ponía a jugar las misiones y recibían esa capacitación de alto nivel, pero a través de storytelling. Wow. Para mí siempre fue importante el factor diversión. La diversión no está peleada con el profesionalismo, la diversión no está peleada con el aprendizaje. Puedes hacer aprendizaje divertido. ¿En qué momento dijiste las empresas se pueden capacitar a través de los videojuegos? Todo empieza, el primer punto empieza, fíjate, me voy a ir a la universidad. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rompiendo Límites, desata tu potencial y trasciende lo imposible. Mi nombre es Yuri Mendoza y estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos un gran invitado que justamente ha roto todos los límites, ha trascendido todas las barreras y me encanta porque su perfil es de verdad sumamente disruptivo. Él habla mucho de tecnología, se enfoca mucho en la parte de crear unas buenas experiencias al cliente y sobre todo de cómo llevar justamente un mejor servicio al cliente, desarrollando diferentes estrategias. Además, es conferencista internacional. No solamente ha estado en México y en Latinoamérica, sino también en diferentes países de Europa. Ha dictado más de 450 conferencias y por si fuera poco, este dato, fíjate, ha estado en más de 10 ediciones internacionales de WOBI, que la verdad, no cualquier perfil logra estar ahí, así que me llena de orgullo que haya aceptado la invitación para estar en Rompiendo Límites con nosotros, porque entre sus temas de innovación y esta parte de disrupción que te comento, me enorgullece también mencionar que desarrolla estrategias para grandes marcas como Coca-Cola, como Siemens, como Nintendo, como Nike, como Audi, y me quedo corta al mencionarte estas porque ya qué mejor que él que nos platique de todo esto que ha realizado, porque estoy segura que te va a aportar el día de hoy muchísimo y te va a cambiar esa manera de pensar y sobre todo de cómo tú también puedes llegar al siguiente nivel. A mí me encanta, por último, que él hace una analogía pues muy padre en el sentido de los videojuegos y del storytelling, en el sentido de la vida es un propio juego. Entonces, en la vida encontramos, como en los videojuegos, retos, obstáculos, encontramos de pronto desafíos, pero aquí la clave es qué tenemos que hacer o qué sucede para lograr justamente vencerlos y llevarnos a nuestro siguiente nivel. Así que, sin mayor preámbulo, démosle por favor la más cordial de las bienvenidas a Jesús Cochegruz. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Bienvenido a Rompiendo Límites. Muy bien, muy contento. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, a toda tu audiencia, por este espacio que nos regalan y bueno, muy halagado de estar contigo. Oye, has compartido escenario con Richard Branson, has estado con Simon Sinek, has estado con grandes personalidades de la industria, Michael Porter, has estado también con Guy Kawasaki, este gran creador de Canva. ¿Qué se siente, Jesús? Oye, bueno, gracias por estar aquí. Bueno, eso es gracias a WOBI, ¿no? WOBI es una plataforma hermosísima, increíble. Gracias a Dios yo tuve la suerte, la dicha de que me llamaran, dado el éxito de Taco Master, de un videojuego hace muchos años. Ahorita platicamos de eso. Pero bueno, mi primera experiencia se las platico rápidamente cuando a mí me invitan a mi primer WOBI. Bueno, les voy a platicar antes. Yo escucho mi primera conferencia cuando tenía 13 años. En aquel entonces era una conferencia de Miguel Ángel Cornejo. Mi papá me lleva unos cassettes, imagínate, unos audiocassettes. Y Miguel Ángel Cornejo hablaba del concepto de la excelencia y lo que significaba ser excelente. Y yo quedo pasmado, fascinado con ese concepto. Y después me entero que era un concepto basado en el concepto de Tom Peters, En busca de la excelencia. Bueno, mi papá me dio el libro, leí el libro, me encantó. Y cuando me invitan a mi primer WOBI, me toca compartir stage con Tom Peters. Entonces, antes de subirme a escenario, estamos atrás en el salón de speakers y conozco a Tom Peters. Y bueno, lindísimo. Le llevo el libro de mi papá de los 70s. Entonces, bueno, fue para mí así como un sueño, pero lo increíble fue platicar con ese tipo de gente. En esa vez era Tom Peters y Juan Enríquez, dos cerebros impresionantes. Y aprendes muchísimo de ellos. Estar platicando con ellos 5 o 10 minutos atrás en backstage o en el speaker room
Es una experiencia increíble y gracias a Dios, bueno, con los años ya han sido mucha gente que admiro. Tú sabes que como yo, Jorge Serrazzo y yo, admiro mucho a Seth Godin, he podido coincidir con Seth Godin, platicar con él. Digo, todo ese nivel de gente, Wozniak o gente latina, por ejemplo, María Alonso Push, increíble. Claro. Y pues algunos ya son amigos, ¿no? Entonces ha sido un viaje hermosísimo conocer gente que admiras y respetas mucho. Te vuelves familia, ¿no? Y de verdad, gracias por compartir esto que, como bien comentas, han sido tus inicios, porque ya lo decíamos hace un momento, tú te enfocas mucho en la parte de los videojuegos, del storytelling, tienes suma experiencia en ello. Y me gustaría preguntarte, Jesús, ¿cómo es crear estrategias interactivas basadas en videojuegos para marcas tales como Coca-Cola, como Nintendo, como Audi, como Nike? Bueno, a lo largo de los años es un proceso retador. Hace muchos años se catalogaba, tú decías, hacemos videojuegos y la gente te veía así como, ustedes no trabajan. Pero no, es un sistema de desarrollo software, es una empresa de desarrollo software y más trabajar con esas marcas, pues los estándares, los procesos en todos los ámbitos. Te hablo desde el punto de vista de hacer para que te paguen. Tienes que darte de alta como proveedor autorizado con ellos. Y bueno, el proceso de darte de alta como proveedor es complicadísimo simplemente para que te volteen a ver y te paguen, ¿no? Obviamente el proceso de desarrollo, pues hay estándares muy altos. En el caso, por ejemplo, específico de Nintendo, cuando desarrollamos el videojuego con Nintendo, la certificación para Nintendo es una certificación en desarrollo software. El sacar un título no puede fallar nada. Un videojuego no puede congelarse, no puede tener lag, le llamamos, así que se detenga o se... Como el delay o que se haga así congele. como tortuguita tu videojuego. No. Entonces, tienes que demostrar que eres una empresa sólida para desarrollar esa parte. Y esos procesos duran meses. Los buscas. De hecho, cuando yo entré a esta empresa Caxan, pues ya habían sido rechazados en el procedimiento. Entonces, pues es todo organizar todo un equipo de gente, de procesos de calidad, controles, certificaciones para poder llegar a trabajar ese tipo de empresas, ¿no? Además de que pues hay mucha exigencia y hay una fila de 300 atrás de ti también tocando la puerta, ¿no? Y fíjate, al ser tan protocolario, al ser tan burocrático todo este proceso, me imagino que pasaste por diferentes etapas y me gustaría preguntarte cuál fue quizá la mayor lección que te dejó cada una de estas empresas, o si gustas darnos algunos ejemplos de las que elijas, pero seguro estoy que hay muchas lecciones detrás. No, hay muchas increíbles, ¿no? Te pongo el caso de Volkswagen. Hace muchos años desarrollamos unos videojuegos de entrenamiento para Volkswagen. Yo ya daba conferencias, estoy en un evento en Puebla y conozco a un buen amigo, Oliver Salman. Él estaba metido en la parte de recursos humanos ahí en Volkswagen y entonces me dice, oye, tenemos que capacitar a la gente. Yo estoy pensando hacerlo a ver si se puede hacer a través de tabletas, dice, porque pues tenemos que capacitar a 18,000 personas. Y dices 18,000 personas, ¿no? Bueno, no eran 12,000, estoy mintiendo. Eran 18,000 las que trabajaban en la planta, pero eran 12,000 las que había que capacitar, entrenar, ¿no? Porque eran 6,000 externos. Bueno, un relajo corporativo ahí, pero eran 12,000, ¿no? Y me dice, imagínate que los tenemos que llevar a un salón. El simple hecho físico de llevarlos a un salón era todo un desafío, un reto, ¿no? Entonces me dice, ¿habrá forma de capacitarlo por tabletas, hacerles alguna presentación? Le digo, ¿y por qué no lo haces con videojuegos? ¿No? Y en esa plática de café después de la conferencia, bueno, surge este gran y hermoso proyecto que hicimos con Volkswagen hace muchos años. Ganó Premio Nacional del Trabajo y premios internacionales porque se capacitó a 12,000 personas de una forma muy innovadora. Ellos jugaban misiones en las tabletas, pero el Departamento de Recursos Humanos, en lugar de que cada persona fuera un saloncito y tuviera una clase aburrida, llegaba el Departamento de Recursos Humanos en carritos de golf, montaba, haz de cuenta, un tenderete con unas mesas, cafecito, les ponían unas tablets. Entonces la gente salía a descansar un ratito de su turno de trabajo, se ponía sus audífonos, se ponía a jugar las misiones y recibían esa capacitación de alto nivel, pero a través de storytelling Entonces, ahí el gran aprendizaje fue a veces uno no dimensiona los retos que tienen otras compañías, ¿no? El reto de Volkswagen es manejar tanta gente. Imagínate, a esa planta ahora sí entran 18,000 personas diarias. Los sistemas de ingreso, los sistemas de control, los sistemas de calidad. Entonces, cuando ves esos números de esas dimensiones, dices, tenemos que, cada decisión que tomas, cada acción que tomas tiene que ser muy bien pensada y muy bien estructurada. Fíjate, aprender jugando. Sí. ¿Quién lo diría, no? Hace unos minutos tú decías, oye,
las mamás sobre todo, que ven a los hijos y dicen, ay, solo está jugando. Digo, yo tengo un hermano que también está en la parte informática y yo lo recuerdo hace años que pues uno a simple vista tú pasabas y la tele encendida o las laptops y decías, pues está jugando, ¿no? Pero en realidad estaban desarrollando estrategias. Entonces, ¿qué hay detrás de ese mundo en el que dices, logro empatar el aprendizaje haciéndolo interactivo, haciéndolo divertido, pero al mismo tiempo a través de un juego? Mira, hay ciertas cosas, hay todo un mundo, ¿no? A veces es satanizado los videojuegos o la televisión. Yo me acuerdo de chico, aquí te voy a platicar, que yo decía, ¿por qué tienen que ser tan aburridas ciertas clases? Yo iba a la escuela y decía, esto es mortífero, ¿no? Y yo decía, si tú a un niño le dices, a ver, platícame del descubrimiento de América, te van a hacer una cara así de... "Ugh". Y si le dices, oye, platícame del episodio donde Bart Simpson hace tal y tal cosa, y el chavito te lo va a contar de pe a pa, porque es divertido. Entonces, para mí siempre fue importante el factor diversión. Yo siempre decía, la diversión no está peleada con el profesionalismo, la diversión no está peleada con el aprendizaje. Puedes hacer aprendizaje divertido. La otra palabra clave es curiosidad. Las cosas que te dan curiosidad, por eso nos gusta el cine, por eso nos gustan las historias, por eso nos gusta esto, porque dices, quiero saber más. Y eso yo decía, ¿por qué no plantear las cosas de forma que los niños o el colaborador, en el caso de una empresa, diga, oye, quiero saber más de esto, quiero enterarme, ¿no? Hay un brasileño, una charla de TED que me fascina, Ricardo Semler. Él decía que la educación, dice, tú puedes llegar a un niño y darle trigonometría, ¿no? Y decirle, mira, este es pi, este es seno, coseno, decirle todo y el niño va a decir, bueno, ¿qué el es adolescente, eso? ¿no? Así, de la forma en la que nos lo plantean así, digo, a mí me fascinan las matemáticas como ingeniero, pero te lo embarran y lo hacen tedioso. Dice, en cambio, ponte a tratar a un niño, hazle un reto de construir juntos una bicicleta y a ver si puedes entender la mecánica entre las ruedas, los pedales y todo eso sin entender un poquito de ángulos de trigonometría, Claro. de pi, ¿no? Entonces es diferente el sembrar una semilla de curiosidad, poner un reto, que esa es la parte que te dan los videojuegos, y que sea divertido el proceso, que te entretengas. Eso hace que el cerebro fluya y los seres humanos nos gusta entretenernos, ¿no? Entonces a mí estos proyectos donde metíamos diversión, storytelling, entretenimiento y capacitación al mismo tiempo siempre me gustaron. Y es por eso que también me amé o he amado siempre las películas, el cine, las series, los videojuegos, porque es eso, es darle cuerda a esa gran mente y a la imaginación que tenemos los seres humanos. Oye, y en toda esta imaginación y hacerlo divertido, pero que también aprendan, pero que se desarrollen nuevas habilidades, me enorgullece decir que tú lideraste un juego que llegó a ser el número 1 en App Store. Cuéntame de este juego. ¿Qué crees que fue lo que te hizo llegar a ese número 1? Bueno, quitaría el fuimos muchos. Así, gracias a Dios, me tocó dirigir ese proyecto, era mi bebé. Pero éramos un equipo muy grande. Justamente hoy es cumpleaños de Héctor Padilla, el creador de la idea de Taco Master. Entonces, mira, pues un abrazo. Felicidades aquí a Héctor. Justamente hoy le mandé, gracias a LinkedIn que me acordó. Pero bueno, yo entro a trabajar como director a una empresa. Así yo hacía videojuegos con mi empresa, con Emotion, y me invitan justamente porque el objetivo era desarrollar un título para Nintendo Wii. Me invitan como consultor, yo entro como consultor y entonces a la hora de ver los procesos digo, trae muchos problemas acá, hay que mejorar hay que mejorar el otro. Y entonces Ricardo Gómez, el dueño de Caxan, me invita como director a la empresa. Entonces entro como director y pues a la hora que ya veo todo digo, híjole, hay un equipo de gente buena, pero les hace falta experiencia de desarrollo. Y entonces digo, la estrategia va a ser desarrollar juegos móviles porque su ciclo de desarrollo es mucho más pequeño. Hacer un título de Wii, como te comentaba hace rato, la certificación es complicadísima. Ya no habían podido pasar la certificación. Entonces digo, vamos a hacer juegos más pequeños, más sencillos de desarrollar. La gente de desarrollo se foguea, la gente de arte se foguea o se entrena. Y yo también me entreno un poquito en la parte, porque yo nunca había desarrollado un título de Wii, ¿no? Había hecho muchos minigames y advert games, le llamamos, pero nunca un título de Wii. Entonces era una forma de también entender la parte business, ¿no? Todos íbamos a aprender. Entonces se hace un proceso junto con Isela Borroel, que era la productora líder de videojuegos, y Héctor Padilla era el líder de diseño. Y entonces ponemos un día que le llamamos el Caxan Idea Day, donde toda la gente era libre de decir, a ver, ¿cuál es el videojuego que te gustaría desarrollar? Y surgen varias propuestas interesantísimas. Tú lo puedes proponer solo o armar un equipo.
Y bueno, surgieron unos conceptos increíbles, tanto para juegos como para series, películas. Era así que puras ideas. Una de ellas es Taco Master, que era la idea de Héctor Padilla y su equipo, Pablo. Entonces, ahí a la hora que nos presentan los proyectos, pues escojo Taco Master como uno de ellos. Se empieza a desarrollar el proyecto y en videojuegos decíamos, bueno, ahora, ¿cómo los lanzamos a la realidad? Una parte es el desarrollo, tanto la parte artística como la parte técnica, la programación. Y otra parte es el business, ¿no? Es cómo lo lanzo al mercado, cómo lo vendo. Claro, cómo haces el go-to-market y pues también viene la monetización. Porque algo que pasa mucho en la industria de videojuegos es que hay gente muy buena y en muchas otras industrias muy buenas. Son unos grandes artistas o ingenieros haciendo su producto, pero el producto se tiene que vender y se tiene que comercializar. Y entonces necesitábamos un aliado. No es nomás de llegar y decir, sube mi juego. ¿Sabes cuántos juegos se suben al día? Cientos de miles de aplicaciones. El chiste es cómo soy relevante. Entonces, en la industria de videojuegos hay una figura que se llama el publisher, que es como la editorial en un libro o como la distribuidora en una película en el cine. Es esa figura que se encarga de distribuir tu videojuego, de hacerlo visible al mercado. Entonces dijimos, oye, a ver, ¿con quién quisiéramos que nos publicara nuestro juego? Y entonces pues ahí empiezan las ideas y obviamente muchos chavos, no, pues que Nintendo, no, pues que no sé qué. Pero decíamos, a ver, ¿quién es el número 1 en móviles en el mundo? Bueno, eso ya me lo aventé yo. Entonces hacemos el análisis y pues vemos, el número 1 es Chilingo. Chilingo era el publisher de Angry Birds, para que te des una idea, era el juego número 1 en el mundo. Bueno, vamos por Chilingo, ¿cómo le hacemos? Entonces había un evento que se llamaba Game Connection, que lo hacen, tocaba en Lyon, en Francia. Gracias a una chava de la oficina, Paola, conseguimos un apoyo por Nafin, que nos paga, nos ayuda como empresa mexicana a llegar allá, a financiar el vuelo y todo eso. Llegamos allá, pues fuimos Ricardo Gómez y yo al evento de Lyon, a Game Connection. Y el chiste es que es como un speed dating de negocios. Llegan todos los desarrolladores a proponer sus juegos y los publishers van a ver qué hay sobre la mesa, ¿no? Y entonces tienes citas de media hora durante 3 días. Así es, un día tienes así de 8 o 9 de la mañana a 5 de la tarde, cita. Es un tipo matchmaking. Sí, de media hora, así como casi te van rodando en las mesitas, pero bueno, ahí tenías había de mesita y había de booth, así como de, ¿cómo se dice booth en español? Perdón, mi pochismo. Como el tipo Hobbs. Como una islita, pues, haz de cuenta, cerradita. Bahías, ¿no? Ajá, una bahía cerrada, pero era como tu microoficinita, como ponen las expos, así. Sí. Pero cerrada con tu puertita. Bueno, pues conseguimos uno de esos. Y entonces ahí viene también la estrategia, ¿no? Cuando quieres hacer un negocio, pues tienes que decir, bueno, voy tras pero no te van a salir las cosas bien a la primera. Algo que digo, en videojuegos no salen las cosas bien y a la primera, ¿no? La versión 1.0 siempre apesta, digo, ¿no? Entonces planeamos el primer día para tener puras reuniones con empresas que decíamos, bueno, este publisher no nos interesa. Sabíamos que la primera iba a salir todo mal, así, o que no que todo mal, sino que no nos iba a gustar. Entonces pusimos a Chilingo justo al segundo día de 3, a la mitad, a las 11 de la mañana, para que fuera un horario que estuvieran fresquecitos. Llegamos, presentamos el proyecto. Pues ya, así íbamos mejorando nuestro pitch, nuestro elevator pitch con cada uno de ellos. Y al final del evento, el día 3, 5, 6 de la tarde, que estábamos recogiendo todo, llega la gente de Chilingo, Ed Romley se llama, y nos dice, de todo lo que vimos en este evento, lo que más nos gustó fueron sus juegos. Llevábamos 4 juegos para promocionar. Yo sabía que el gallo era Taco Master. Y dice, nos encantó lo que vimos. Y en ese momento dice, queremos cerrar contrato de distribución con ustedes. Y ¡pum! Al día siguiente ya regresamos de Lyon con nuestro contrato cerrado y firmado. Entonces, bueno, fue ahí también un proceso muy bueno porque Chilingo asigna ya de su lado un productor con mucha experiencia y lo asigna también así nosotros internamente con el equipo. El líder ya de Taco Master era Jesús Aramburo y él tenía su equipo de desarrolladores y entonces él tenía la comunicación con el productor, de repente teníamos juntas, pero pues eso, obviamente todo el mundo aprendimos muchísimo y obviamente Chilingo hizo su trabajo, nosotros el nuestro, el juego era muy divertido y a la hora que sale pues se convierte en un hitazo instantáneo. Fíjate, qué inspirador me parece lo que nos acabas de compartir, Jesús, porque salvo tus mejores comentarios, me habla de
O sea, cuando apuestas por un sueño, cuando apuestas por una idea, tú has hablado de no te va a salir a la primera y muy probablemente esa primera versión de antemano ya sabes que no va a ser perfecta, pero el cómo sí. Y también la parte de la estrategia, que además tú eres experto en eso. Nada es casualidad, eso de en el segundo día a las 11, a ver, ni a primera hora, pero tampoco a última, exacto, en lo que también perfecciona el pitch, que también nos hablaste un poco de eso. Entonces, para que vayan tomando nota, porque es parte de cómo nosotros realmente sí podemos lograr esa meta, sí podemos lograr ese sueño, ese objetivo, pero obviamente con estrategia, insisto, con un plan. Sí, mira, y también saberte reunir de la gente. Ricardo Gómez, el dueño de Caxan, que realmente era el impulso detrás de todo esto, yo siempre le respeté mucho su visión y su empuje por las cosas. Y era así, pues tenemos que hacer esto y tenemos que hacer el otro, ¿no? Y siempre yo creo que algo que cambió aquí en la comunidad en Jalisco fue que la gente creyera que sí se podían hacer las cosas, ¿no? Él quería ser el Pixar mexicano. Y en esa visión, pues nos la empezamos a creer, ¿no? Y entramos muchos, te digo, y ahí ese equipo de gente, los vuelvo a mencionar, Isela Borroel, Héctor Padilla, los que Jesús Aramburu y mucha gente más, porque esos eran nada más los que estuvieron metidos en la parte de videojuegos, Dorian Mastin en su momento, muchísima gente, ya no voy a mencionar nombres porque luego quedo mal con alguien, pero era gente que cada uno en su área de expertise era muy bueno, pero todos creímos así era fake it till you make it, como dicen los americanos, fíngelo hasta hacerlo. Entonces era, sí podemos. Y algo que quiero remarcar mucho, que ahí sí yo a veces tenía mis diferencias, es que decían, ay, somos mexicanos y estamos haciendo esto. Y es, no, así, esto es mundial. Cuando hicimos el Caxan Idea Day, la regla para la gente es, tiene que tener un atractivo mundial. Porque todo el mundo quería hacer juegos del Caballero Águila y el Caballero Azteca y del Caballero Jaguar o del Tequila y de no sé qué. Yo decía, bueno, pero todavía no. El taco mexicano sí tenía ese clic que decías, ok, sí pasa al siguiente escalón de que mundialmente un es mayor conocido. Alcance, un mayor exposure. Exactamente, ¿no? Y entonces las reglas para la gente tiene que ser atractivo mundial, le tiene que gustar a un chino, a uno de Zimbabue, a un jamaiquino, el videojuego tiene que ser divertido, poníamos ciertas reglas, pero no era decir, ay, somos mexicanos, porque yo ya sabía, y eso lo sabíamos nosotros, que íbamos a tener que hacer el doble de esfuerzo. Para competir en grandes ligas a nivel internacional, si quieres ser y hablo de toda Latinoamérica o de otras partes del mundo, pues tienes que correr el doble o el triple y te toca hacer el doble de esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque así es de injusta la vida, pan. Así a veces hacer esas cosas en otros países, en otros entornos, pues dices, oye, tienen todo el presupuesto, tienen mucho acceso a ciertas cosas y en México pues tienes que pedalearle. Claro, con lo que tienes que, como sí, con lo que tienes ser recursivo y no esperar el eterno perfecto que ni siquiera llega. Exacto. Jesús, ¿tú ves la vida como un videojuego? Sí. Bueno, eso fue algo que me pegó desde niño, pues ahora la analogía se convirtió justamente cuando, a raíz del éxito de Taco Master, me invitan a dar mi primera conferencia en WOBI. Yo decía, bueno, ¿y qué les digo del juego? ¿No? ¿Cómo comparto? Porque nos invitan a dar el caso de éxito de Taco Master. Y entonces yo lo planteé como monstruos. Y dije, los monstruos a los que nos enfrentamos. Y hablaba del monstruo del desorden, porque antes éramos desordenados en nuestros procesos. Hablaba del monstruo que se comía nuestro tiempo y el monstruo que se comía nuestro dinero y el businessaurio que no sabíamos cómo enfrentar. Y entonces todo lo planteé como monstruos y como estrategias que tenías que usar para enfrentar a cada monstruo. Y el concepto empezó siendo, pues los monstruos son parte del juego, ¿no? Y lo que vivimos tú y yo en cada día de nuestra vida, pues todos tenemos N monstruos. Yo le llamo los externos y los internos, ¿no? Los externos son monstruos grandotes que no podemos enfrentar solos. El clima, la situación política, la situación económica, la pandemia, ¿no? Es bueno, eso no. Pero hay monstruos que viven aquí adentro en mi corazón y monstruos que viven aquí adentro en mi mente. Y esos sí los puedo enfrentar, ¿no? Digo, es una partecita de todo el concepto de la vida como videojuego, pero de ahí empieza a surgir a decir, pues, ¿por qué no tomo las cosas como parte del juego? Así, en un videojuego, como tú lo dijiste hace rato, tienes adversidad. Cuando pasas de un nivel a otro, sabes que todo te va a cambiar. ¿Y qué tienes que hacer en un videojuego? Pues tienes que buscar nuevas armas, nuevas herramientas, nuevas estrategias. Tienes que ser consciente de tus superpoderes. Tienes que desarrollar nuevas habilidades y practicar nuevos combos. Y pues lo haces porque entiendes que es parte del juego, ¿no? Buscas nuevos aliados, desarrollas nuevas formas de solucionar problemas y entiendes que el desafío y los problemas pues van a estar todo el tiempo ahí, ¿no? Y entonces por eso hablo de dos grandes mentalidades. La mentalidad game changer, que es
pues a veces tengo que cambiar mi forma de jugar para cambiar el futuro de mi juego o de este juego, de esta industria. Y también hablo de la mentalidad de héroe, ¿no? Hay que comportarse como héroe y por eso hablábamos de la actitud. Y no me refiero en una pose así de, yo soy lo máximo, sino en decir, oye, pues el éxito de esta misión depende de mí o el éxito de esta misión depende de nosotros. Y comportarse como héroe es una decisión. Digo, esto no lo inventé yo, viene el concepto del viaje del héroe de Joseph Campbell de hace mucho tiempo. Y dices, pues lo que distingue a los héroes es el momento en el que dicen, me toca y tengo que hacer las cosas. Y lo mismo pasa con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así la gran pregunta es si tú eres la heroína o el héroe de tu vida, ¿no? Porque ahí estás. Entonces, yo lo digo, puedes ser un espectador de tu videojuego de tu vida o puedes ser factor del videojuego de tu vida, ¿no? Y justamente, Jesús, hablando de eso, ¿cómo consideras tú que esta perspectiva de cómo tú ves la vida, haciendo esta analogía con el videojuego, le puede ayudar a las personas? O sea, mira, es muy simple. Yo lo pongo como una pequeña historieta que digo, bueno, cuando estabas allá en el cielo, Dios te mandó, así te iba a mandar a la tierra. Y siempre digo que te dio 3 regalos, ¿no? Y el primer regalo fue el videojuego más hermoso que jamás vas a jugar en la vida, que se llama Tu Vida, perdón. Es tu videojuego de tu vida, ¿no? Y el segundo regalo fue un control. Y te dijo, mira, tú tienes el control de tu vida y tú tomas las decisiones en tu vida. Todos los resultados que obtienes en tu vida, en la mayoría de los casos, son a consecuencia de tus acciones o tus faltas de acción. Tu acción o tu inacción por cómo estás moviendo tu control. Y el tercer regalo pues, fue una estrellita, ¿no? Y es esa estrellita que usas en momentos difíciles, que es tu inspiración y esa energía que tienes que sacar de no sé dónde para levantarte y volverlo a intentar, ¿no? Entonces, pues toda la gente tenemos ese control. Todos tomamos decisiones. Tú puedes estar en un trabajo que te guste y seguirlo haciendo. Puedes estar en un trabajo que no te guste y seguirte quedando ahí. Así, entonces, si estás en un trabajo que no te gusta, o te pones a hacer las cosas para subir y ascender y crecer en ese trabajo, o te quedas ahí estancado o te cambias. Todos los resultados que obtienes son consecuencia de tus decisiones o tus faltas de decisión. Y entonces, algo que tenemos muchas veces en México, en Latinoamérica, es que a veces nos quejamos mucho y tercerizamos, buscamos en alguien más. No, es que el gobierno, no, es que la situación, no, es que no sé qué, no, es que no sé cuánto. Y digo, bueno, pues sí, pero ahí está para todos. Es parte del juego, ¿no? La pandemia nos pegó a todos, la situación política nos pega a todos, la situación económica nos pega a todos. Obviamente hay gente que nace también, a veces meto la analogía del nivel más difícil, ¿no? Algunos nos toca nacer en un nivel más fácil y otros más difícil. Bueno, pero también es parte de la vida, ¿no? Así es la vida. Entonces, la cuestión es cómo te autoconcibes a ti misma o a ti mismo. Es así, es cómo me estoy viendo yo. ¿Me estoy viendo como un pobrecito mártir o me estoy viendo como, pues ni modo, te toca? Y ponte la armadura y búscale. Oye, pues ahorita en los videojuegos a veces no va a tener un mugre cuchillito y ahí estás con el cuchillito y pues tienes que conseguir después un arma más grande o una varita mágica más poderosa, ¿no? Pues lo mismo en tu vida, pues es decir, bueno, ¿cuál es mi siguiente herramienta? ¿Cuál es la habilidad que tengo que desarrollar en este momento para salir de este nivel? Me tocó nacer o empezar en una empresa donde el nivel está muy difícil, muy complicado. ¿Cuál es la habilidad que tengo que desarrollar? ¿Cuál es la herramienta en la que tengo que trabajar? ¿O cómo llamo la atención del decision maker, de la persona que toma las decisiones sobre el crecimiento? ¿O cómo me cambio? ¿Cómo armo mi mapa? O por eso también hablo de mapas de avances. ¿Cuál es tu mapa en tu vida? Tienes que tener claro, dices, bueno, ahorita estoy en este trabajo, ¿cuál es mi siguiente paso? Los siguientes 2 escalones. Tampoco tienes que plantear de aquí a 30 años, porque a veces es así, ¿no? ¿Cuáles son mis siguientes 2 escalones? De aquí a 5 años, ¿dónde voy a estar? ¿Y qué tengo que hacer? Claro, tan solo el planear, por ejemplo, ¿cómo va a acabar este año? ¿Qué voy a hacer el siguiente mes? ¿Qué va a ser el siguiente trimestre? Y fíjate, me lleva a pensar, claro, como en los videojuegos, que si tú no haces nada, pues en el videojuego te mueres. Van a llegar y te van a atacar, te mueres. O sigues existiendo. Así, sin pasar de nivel. Exacto. Te quedas atorado en el nivel. Te quedas atorado en un mundo. Hay un concepto que uso mucho ejemplo de Joseph Campbell, del viaje del héroe, y plantean las cosas como un círculo. Entonces, el viaje del héroe básicamente es el héroe vive en su mundo que ella o él conoce. De repente pasa algo y entra al mundo desconocido. Ahí viene la aventura y el viaje del héroe. Tiene que salir de ese mundo desconocido y regresar a su mundo conocido, ya como heroína o como héroe. El problema está en que muchos nos quedamos o atorados en nuestra zona de confort, en nuestro mundo conocido, que eso es lo más decente. El problema es cuando entras al mundo desconocido y te quedas atorada o atorado en el mundo desconocido por inacción,
por no ejecutar cosas, por no tomar. Estás viviendo una situación que no te gusta, pero si no haces nada, pues Einstein decía, si sigues haciendo lo que estás haciendo, seguirás consiguiendo lo que estás consiguiendo. Mientras no hagas cambios, mientras no pruebes cosas nuevas, mientras no desarrolles nuevas habilidades o cambies tu camino, pues te vas a quedar atascada o atascado en el mismo lugar. Claro, ¿no? También la frase de locura es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. Exactamente. Oye, Jesús, ¿en qué momento dijiste las empresas se pueden capacitar a través de los videojuegos? Bueno, fue algo, como te decía hace rato, que desde siempre lo tuve. No fue como que tomar una decisión, sino fue un ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos así? Así, y yo siempre pensé en esa parte de ¿por qué no? Cuando tengas un reto, bueno, ¿por qué no? Así, y tú contéstate. Claro, no es lanzarte a lo tonto a hacer algo, ¿no? Pero es decir, oye, pero si lo hiciéramos así. Entonces fue más un ¿por qué no lo podemos hacer divertido? Todo empieza, el primer punto empieza, fíjate, me voy a ir a la universidad. Yo empecé a trabajar a los 16 años, siempre en parte de la parte visual. Yo también. No hagan cuentas. Entonces era siempre la parte visual con las computadoras, programando. Yo aprendí a programar a los 8 años, gracias a mi papá. Mi papá es ingeniero en sistemas computacionales también, entonces... ¿Ya lo traías desde niño? Sí. Pues en la casa, así como hay casas de doctores, la mía es... De ingenieros. Mi papá, mi tío Paco, mi tío Enrique, todos ingenieros en sistemas computacionales. Entonces, te digo, yo en la universidad, en una de las clases, me acuerdo, yo estudié en el TEC de Monterrey y estaba Javier Quesada, que era el director de ingenierías. Y le digo, es que ¿por qué lo plantean así? ¿Por qué no lo haces divertido? ¿Por qué no lo pueden plantear de una forma más divertida? Porque yo aprendí, por ejemplo, cuando yo llevé mi clase de ecuaciones diferenciales, el profesor, no voy a decir su nombre, el que nos la daba era, para mi gusto, un pésimo profesor, porque además de hacerla aburrida y compleja, era frustrante la clase, no entendía nada. Y en alguna vez programando, así yo pues ahora sí que era como seguir la fórmula y tratar de entenderle al patrón de... Y no creo que soy malo para las matemáticas. No, ya dijiste que te gusta, además. No, sí, siempre fui bueno para eso. Por esa clase logró frustrarme ese profesor, porque la más alta fue una chava, Lucy, que sacó 9 porque realmente pues el profe le echó la mano. Luego mi querido amigo Gonzalo Muñoz, que sacó 8. Y luego yo 7.6, que me subieron a 8. Y luego todos los demás reprobaron. 28, así de un grupo de 28 alumnos que habían pasado 3, pues dices, el fracaso no es de los alumnos, ¿no? El profesor se sentía orgulloso por reprobar a 25 alumnos de 28. Wow. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces digo, yo quedo frustrado por ecuaciones diferenciales y al momento que estoy programando un videojuego, hay una cosa que se llama curvas de persecución. Y entonces yo a la hora de estar programando el videojuego digo, esto es lo que vimos en la clase de ecuaciones diferenciales. Y dije, está más simple de lo que me lo planteó este profesor, ¿no? No digo cómo se merece que le diga, pero entonces digo, está más sencillo. Y entonces le propongo a Javier Quesada, ¿por qué no enseñar tiro parabólico? Que es un concepto de física, él daba física, tiro parabólico con videojuegos. Angry Birds es un juego donde tú haces tiro parabólico. Entonces, cuando te lo enseñan en clase de física, todo es súper teórico, todo te lo dan así. Luego los ejemplos, ¿te acuerdas? Los ejemplos del libro de matemáticas y de física de, un señor dispara una flecha a la cabeza de su esposa que tiene un melón y no sé qué onda, ¿no? Entonces, eso es lo más lúdico que puede llegar a ser. De repente los problemas decías, ¿de qué sufría el autor de este libro, no? Y entonces lo hago como parte de un proyecto, de una materia. Y era eso, aprender ciertos conceptos de física programando videojuegos. Y bueno, fue padrísimo al grado que después, ya cuando me gradué yo, con el ITESO, con otra universidad de aquí de Guadalajara, había un diplomado en multimedia y programábamos videojuegos y se aprendían conceptos. Entonces así empieza. ¿Podrá haber una forma más divertida de hacerlo? Y así fue. Bueno, este rollo mareador fue para... No, al contrario. La verdad es que, fíjate, yo creo que es justo la diferencia del cómo entendemos las cosas. En mi humilde opinión, esa línea delgada entre disfrutarlo o padecerlo. Sí. Cuando realmente entendemos el cómo y el por qué, pero además de una forma divertida, pues como en el videojuego dices, caray, hoy aprendí esa lección que me resultó más entretenida, más divertida, me la pasé bien y resulta que ya domino A, B y C, que quizás si me lo hubieran explicado de la forma arcaica,
ni lo hubiera entendido Exacto. de la misma manera y probablemente tampoco el aprendizaje se me hubiera quedado. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Jesús, en cuanto a la industria de los videojuegos. ¿Qué crees tú que tiene la industria de los videojuegos que justamente otras empresas deberían imitar? Muchísimas cosas. Mira, te voy a decir, primero que nada, antes de decir cualquier cosa, la cultura organizacional. En videojuegos, todo mundo ama estar ahí. O bueno, la gran mayoría. Yo voy a ver 99.9999%. No, pero la gran mayoría de la gente ama estar en eso, estás en un gran proyecto. Entonces, la cultura organizacional que tiene una industria de videojuegos. Ahora se nos habla de, bueno, ya no ahora, pero hace unos años salieron las fotos de las oficinas de Google y las fotos de así de, ay, esto lleva 30 años en videojuegos, ¿no? Y eso lo empezaron la gente de animación y la gente de videojuegos, ¿no? Tú ves las oficinas de Pixar o esas culturas de antes. Entonces, y no es las mesitas de ping pong y los futbolitos. No. Es el tener una cultura abierta, el respetar a cada persona como es, el decir, oye, cualquier idea es válida aquí adentro. A ver, te escucho. El tener esa opción de estamos en versión 1.0 y decir, oye, pues no van a salir las cosas como lo esperábamos, ¿no? Y hay una frase que, bueno, yo se la asocio a Pixar, pero es fail fast, fail cheap, fail often. Falla rápido, falla barato, falla seguido, controlado, errores controlados y no satanizar el error porque es parte del proceso de innovación. Para innovar tienes que aprender que al principio las cosas no van a salir mal, no van a salir bien, perdón. Y a veces las empresas dicen, aquí las cosas salen bien y a la primera. Dices, bueno, en un proceso de innovación no. En un proceso de cardiólogo, claro que sí quiero que salgan aterrizando un avión, ¿no? Claro. Pero entonces te digo, la primera es la cultura organizacional. La otra es la adaptabilidad. La capacidad de decir esto cambió. Y la industria de videojuegos le tiene que llevar el ritmo a modelos de negocio. Hace muchos años te venía el juego a $50, después se vendió a $1, después te lo regalaban, después te lo rentaban, ahora cambia así, ahora cambia asado. Entonces, cada X tiempo la industria dices, híjole, tengo que buscar el nuevo modelo. Y hoy lo vivimos todas las empresas, ¿no? Así, poco a poco se ha permeado, pero realmente... lo vimos con la industria de la música, cómo cambió también con los años, ¿no? De venderte un CD de 12 canciones malas y 3 canciones buenas, te lo vendían y te enjaretaban todas las canciones, a que después pasó a iTunes y luego Spotify, ¿no? Y Spotify ya lleva estacionado un buen rato, pero pues al rato puede cambiar. Entonces, adaptabilidad, la capacidad de decir, oye, esto que hemos hecho los últimos 20 años o los últimos 30 años, pues ya cambió. Y hoy va a pasar eso. Así con la inteligencia artificial, en los próximos 5 años, todas las industrias del mundo, prácticamente todas las industrias del planeta van a cambiar a consecuencia de nuevos procesos y nuevas formas de hacer las cosas. Y la tercera, digo, es cultura organizacional, adaptabilidad y tecnología, ¿no? Los videojuegos son democratizadores de tecnología, son los primeros, obviamente tienen la capacidad de agarrar una tecnología cara, pero se meten por esta curiosidad a jugar, oye, ¿por qué no usamos esto para hacer este juego? Y la tecnología baja de precio, ¿no? Entonces, las empresas también yo los invito dentro de esta adaptabilidad a decir, oye, ¿por qué no probamos este proceso? ¿Por qué no probamos esta forma de hacer las cosas? ¿Por qué no probamos este modelo de negocio? Y eso normalmente lo que pasa con las empresas grandes es que se están viendo entre ellas, ves a tu competencia y se están cuidando y llegan un grupo de chavitos jóvenes y buscan ese por qué no, esa nueva forma de hacer las cosas y hacen una disrupción en la industria, ¿no? Entonces hay que voltear a ver la tecnología, no nomás por instalarla, sino entender claramente la estrategia, que ese es el centro de todo, ¿no? Qué interesante, Jesús, y sobre todo porque mucho tiene que ver, ya lo decías tú, no solo con la adaptabilidad / flexibilidad, sino con también esta, digamos, política, se me ocurre decirlo, de innovar. Es decir, el realmente permitir a tus colaboradores que innoven, que propongan, que traigan ideas a la mesa, porque de pronto me parece, salvo tus mejores comentarios, al menos lo he visto en algunas empresas, que hay ideas muy brillantes, pero que la gente a veces no se atreve por miedo a decir, no, mira, la van a rechazar o ni siquiera me van a escuchar, ni siquiera me van a pelar. Y me pareció, de pronto me llegó como el déjà vu de la empresa que estoy segura conoces de 3M. Digo, es a modo de ejemplo, una de tantas que no es opcional si quieres innovar. Lo tienen incluso como parte... Sí, de la genética. De la genética del ADN de la empresa, de a ver, tienes tanto porcentaje de tu tiempo para ver qué propones. Sí, por eso hablaba como número 1 de la cultura, ¿no? Yo te puse el ejemplo de que la gente amaba eso, pero la cultura, algo que yo aprendí cuando estaba en
Cuando yo empecé en esto hace muchos años, yo empiezo a ir a un evento que se llama SIGGRAPH. Era un evento de puros gráficos computacionales y ahí en ese evento estaban Pixar, DreamWorks, Disney, todas las grandes compañías y entonces era así como wow, ¿no? Y obviamente entrar a estas compañías es muy difícil. Lo primero que se aseguraban ellos, primero era que no estuvieras loco porque hay mucho loco en la industria, mucho tipo muy alterno. También lo filtran. Ajá, también eso era, pero no sé, que no esté loco, que no nos vaya a asesinar a todos. No, estoy bromeando. Pero la parte que se aseguraban era de que fueras parte de la cultura, que los valores que eran importantes para ellos fueran importantes para ti. Entonces, para una empresa como 3M, el valor de la innovación es tremendo, para un Google. Entonces, yo siempre en otras de mis conferencias hablo de los intangibles y los valores, ¿no? Y tú tienes que tener bien claro como empresa cuáles son tus valores que te hacen único como empresa. Y más allá, porque siempre digo, no, que no sean honestidad, puntualidad, respeto, porque esos son valores universales, ¿no? Claro. En cualquier relación de negocio, espero que me trates con puntualidad. Bueno, en México puntualidad es como un lujo, con puntualidad, con honestidad, con respeto, ¿no? Claro. Pero voy más allá, ¿no? Entonces, oye, ¿cuáles son tus valores? Oye, pues yo siempre ponía ejemplo, nos gusta el surf. Así, hay empresas que dicen, acá somos surf. Había una empresa de animación allá en San Diego y había tablas de surf en la oficina y la gente podía irse a surfear en cualquier momento y eso daba una vibra, una dinámica a la compañía. Mi hermana trabajó, por ejemplo, en Lululemon. Ay, me encanta. La filosofía es increíble. Así podría ser un podcast completo de Lululemon. Ahí invitas a... Oye, me pasas ahorita el contacto. Ahí era el yoga, ¿no? Entonces, claro. Los valores era la paz, la estabilidad, bueno, lo zen, lo yoga, así. Y era parte de esa dinámica y esa cultura de la compañía. Y eso te genera una dinámica de trabajo entre la gente. Yo siempre hablo de que la cultura tiene que ver con los cómo. Así, todos sabemos qué vendemos, todos sabemos qué servicio damos y cómo lo hacemos, pero la cultura tiene que ver con cómo nos tratamos entre nosotros, cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo enfrentamos un problema como compañía, cómo nos comunicamos. Toda esa serie de cómo forjan la cultura. Entonces, es un conjunto de comportamientos, actitudes que son esenciales, herramientas, y eso para mí es el centro del éxito de cualquier compañía. Busca cualquier compañía exitosa en el mundo y vas a ver que hay una cultura organizacional súper sólida detrás de ella. Marcada y que realmente, como ya lo mencionabas, que se vivan los valores, porque muy bonitos en las paredes, pero si no se viven, pues realmente de poco sirven. ¿Cómo imaginas el futuro del aprendizaje si las empresas se atreven a hacerlo divertido? Wow, bueno, yo lo veo así desde mi punto de vista sería fascinante. Porque digo, ¿y qué eso se puede hacer hoy? Hoy el aprendizaje está allá afuera. Hoy, por eso digo, nadie se puede quejar de nada. Así, hay una universidad que te cobra miles, cientos de miles de pesos por capacitarte y puedes encontrar iguales o mejores materiales en YouTube, gratis. Y si te metes a, no sé, has escuchado de Patreon pagando $1 o $5 mensuales con alguien que te guste, respeto. Quieres aprender de arte, quieres aprender de música, quieres aprender de carpintería, de lo que quieras, ahí está todo. Entonces, las empresas a veces yo digo, es más entender y filtrar el contenido que hay allá afuera, ¿no? No necesita una empresa ponerse como loca, inventar un proceso, simplemente busca lo que ya está allá afuera. Yo lo pongo en la analogía con las escuelas. Hay unos videos increíbles en YouTube y en TED Ed. Hay una división de TED que es TED Ed, TED Educación, Education, que ya está el contenido allá afuera. No sé si ubicas a Mark Rober. Mark Rober es un cuate, está pesado porque trabajaba en la NASA. Y él empezó a hacer videos para niños para explicar conceptos de física muy complejos. Son divertidísimos y hace cosas locas. Las empresas podrían hacer lo mismo. No tanto locas así, sino de decir, oye, ¿cómo simplificamos un concepto? A veces la abstracción de llevarlo a algo más simple, más divertido, cuesta mucho trabajo. Pero te digo, ya está allá afuera. Es buscarlo, es buscar ese curso, esa persona que lo da o alguien dentro de tu misma empresa que entiende perfecto el proceso. Júntalo con alguien creativo y que aprendan una forma más entretenida de llevar esa capacitación hacia la empresa. Sí se puede.
Claro, o sea, esta parte de lo divertido no está peleado con que realmente, exacto, aprendas y que sea de una forma profesional, que sea de una forma, pues ética también. Lúdica, ética, sí. Porque también están estas partes sensibles, por eso menciono también el tema de la ética, ¿no? Sí. Y eso también me lleva a cuestionarte, Jesús, por ejemplo, porque creo que son puntos finos, pero importantes. La parte de lo divertido, lo serio. Divertido es igual a quizá no formal, divertido es igual a no profesional. Entonces aquí la pregunta que se me viene a la mente es, ¿por qué tú crees que la parte de la diversión debería ser más tomada en cuenta, pero en serio, en el mundo corporativo? Mira, hay áreas que obviamente tienen que ser muy formales. Así por ejemplo, una industria médica, una industria de aeropuertos, ¿no? En cualquier cosa, cualquier procedimiento que haya en riesgo vidas humanas, ahí sí diría, no puedes entrar en estos campos. Pero en todos los demás dices, bueno, no me refiero a diversión como algo de estar risa y risa, sino más al entretenimiento y algo que te genere curiosidad o una experiencia. Yo hablo mucho de customer experience y tuve en tu misma visita yo hago dos grandes divisiones, lo funcional y lo emocional. Todas las empresas tienen que ser másters en lo funcional, toda la operación y todo tiene que funcionar perfectamente en el mundo objetivo. Cuando cruzas al lado emocional es lo que sientes durante un proceso. Por eso ahora recientemente se habla de customer experience. Yo hablo más de customer engagement, ¿no? ¿Cómo haces que regrese el cliente? Pero es lo que más funciona es cuando te sientes increíble, cuando vives una experiencia que dices, oye, esto está muy bien logrado. Y tenemos ejemplos en todos lados. Es decir, en un restaurante donde el trato es agradable, donde el mesero, y por eso digo, no hablo tanto de diversión, sino de entretenerte, de gozar el momento, donde un mesero es cortés, agradable, que en México nos pintamos solos para eso, donde el cuate que presentó el plato o la muchacha que presentó el plato le metió corazón a esa parte. Si esa persona se está entreteniendo y está disfrutando ese proceso y puede innovar en un poquito a consentir al cliente, todo cambia, ¿no? Hay un concepto que me encanta. Hay un cuate que se llama Will Guidara. Su libro se llama Unreasonable Hospitality. Wow. Y este cuate habla de que todas las empresas somos empresas de hospitalidad. Este señor tenía un restaurante en Nueva York, se meten a un proceso, a un concurso y logran ganar dentro de ese concurso es el restaurante número 1 en el mundo, el mejor restaurante del mundo. ¿Cuál es? Se me fue el Park. Nos pasas el dato. Discúlpame, sí, no, busquen Will Guidara y Park, ahí les va a salir Park. Se me olvidó el nombre. Me agarraste. Ahí se los dejamos. Pero bueno, Google se los resuelve. Pero si ponen Will Guidara con G-U, Guidara. Estos señores llevan a este restaurante a ser el número 1 del mundo, pero no por la comida. Porque ya la comida, dices, bueno, cuando tienes chefs de estrellas Michelin o Michelin, como le quieran decir, ya el estándar es altísimo. La parte funcional, a nivel sensibilidad de la comida, dices, ya hay muchos compitiendo. Estos cuates lo que hacen es llevar la experiencia a otro nivel. Y imagínate en esos restaurantes así imagínate de $300, $400. Toda la parte persona, sensorial y la experiencia, todos los meseros, sí, perfectos y todo eso. Pero este cuate todo empieza porque él siempre había creído mucho esto y él lo cuenta en el libro, que llegan. Él tenía su restaurante que ya era de muy buen nivel y está una familia en Nueva York y entonces están ahí platicando y dicen, no, este viaje estuvo increíble, vivimos todo, ¿no? Fuimos a la Estatua de la Libertad, fuimos a Times Square, fuimos a tal mercado, y dicen, qué increíble, ya nos vamos mañana. Y dice la familia, pero lo único que nos faltó fue echarnos un hot dog ahí en alguna esquina de Nueva York. En un carrito. ¿no? En un carrito en Nueva York. Me digo, bueno, se van a morir de tifoidea. Pero dice la familia, nomás nos faltó eso, ¿no? Y aquí me va a matar Will Guidara. pero este cuate escucha eso y entra a la cocina y le dice al chef, prepárame 2 hot dogs. Y que el chef, imagínate la reacción. O tráelos del carrito. Sí, no, yo creo que no se arriesgaba porque se le cerraron, clausuraron el restaurante. Pero imagínate la cara del chef cuando, ¿cómo? Así el eso chef no está en la carta. Michelin, así como, ¿what? Y entonces, pues ahora le preparan, los presentan muy bonitos. Y entonces él se acerca a la mesa y les dicen, discúlpenme,
escuché lo que acaban de mencionar, no se pueden ir de Nueva York sin probar un hot dog. Y entonces les sirve los hot dogs así muy presentados, obviamente muy bonitos, pero pues la mesa estalla en júbilo, todas las demás mesas voltean a ver qué pasó, ¿no? Y entonces, obviamente en un mundo hiperconectado y de redes sociales, eso genera un ruido enorme. Pero en ese momento ellos empiezan a decir, oye, ¿cómo hacemos para que la visita de cada familia sea única? Entonces todos los meseros, toda la gente que trabaja tiene que estar atento a escuchar, digo, no estar espiando las conversaciones, sino a ver que, oye, es una familia, es así, son unos novios, es un grupo de amigos, y empezar a identificar cómo pueden hacer esa experiencia única y memorable. Y entonces lo bonito es esa cultura de todos trabajamos para que la gente se sienta súper espectacular. Por eso yo hablo de 3 grandes preguntas relacionadas a videojuegos. Es replay value. ¿Cómo haces que quieran volver? Replay value. Los juegos hacen que quieras volverlos a jugar. Share value. ¿Cómo haces que lo compartan? ¿Qué tienes que hacer que sea tan memorable que para que esa persona diga, wow, tienes que venir a este lugar y le diga a los amigos? Y el otro es growth value. ¿Cómo crecen? ¿Cómo esas personas salen un antes y un después de ellos mismos después de trabajar contigo, ¿no? Replay value, share value, growth value. Valor de jugar contigo nuevamente, valor de compartir y valor de crecimiento, ¿no? Entonces, te digo, este cuate Will Guidara, pues toda la gente se mete en esa cultura. ¿Y sabes qué pasa? La transformación en la compañía es increíble porque todo mundo está trabajando por algo más allá que servir comida. Y ya no solo eran el top de los top de comida, sino ahora era eso. Y eso, la experiencia, la vivencia, el entretenimiento, la diversión, es lo que lleva a ese restaurante al número 1 del mundo. Wow, 100%, claro, sumergidos, deja tú al 100, al 1000 en el cliente. Exacto. ¿Cómo lo hace sentir bien? Más que bien y sembrar pues esa emoción. Por ahí dicen, no te vas a acordar el día de mañana quizá de lo que te dijeron, pero sí de cómo te hicieron sentir. Entonces finalmente pues volvemos al tema de las emociones y siguiendo con los videojuegos, Jesús, porque me parece que es un tema apasionante y me parece que estamos en un momento crucial porque pues hay mucha tecnología, diario salen nuevas cosas y realmente la parte de quedarnos obsoletos, híjole, hoy es muy efímera. Lo que ahorita es tendencia, mañana ya fue. Entonces me lleva a pensar en el sentido de ¿qué crees que dirían las escuelas tradicionales, sobre todo, al ver que estás usando videojuegos para capacitar a miles de empleados? Ay, pues muchos dirían, eso no es serio. Y sí, no es serio. no es serio, es divertido, es atractivo. Sí, así siempre está esa parte, ¿no? Lo tradicional contra pues, lo disruptivo y lo innovador, ¿no? Pues así mira, hace unos años me tocó dar una conferencia. Hay una plataforma que se llama 1i, que es fascinante porque tienen plataforma y los niños aprenden en eso. Ellos han metido mucho esta parte de que sea más divertido, pero pues me sentaron eran 800 directores de escuelas privadas en México. Yo dije, bueno, pues de aquí soy. Vamos a hacerlo divertido. No solo divertido, sino voy a llegar a repartir cachetadas, ¿no? Porque era así como, ¿cómo vemos a los niños? Como máquinas de memoria, así. ¿Por qué seguimos? Y claro que las escuelas privadas ya traen otro rollo, la mayoría, ¿no? Así te vas a escuelas de gobierno y dices, bueno, está para llorar, no nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Pero yo agarré y dije, bueno, pues cómo ¿qué les digo a estas personas y cómo planteo el concepto, ¿no? Entonces yo fui muy claro, les di la conferencia de la escuela como videojuego, les planteé este concepto de diversión. Al final, gracias a Dios, todos estaban contentos, todos aplaudieron, standing ovation, como decimos en la industria. Y pues yo dije, bueno, sembré mi semillita de cambio, ¿no? En una hora traté de moverles el terreno. Yo creo que lo que pasa es que a veces los seres humanos queremos seguir con el flow. Así nuestro cerebro nos quiere proteger a decir, oye, vete por el camino que ya conoces, vete por lo seguro. Esto es lo que ha funcionado, ¿no? Y nos da miedo, y es normal. Cuando yo hablo de monstruos, el monstruo número 1 es el miedo. Pues nos da miedo salirnos del caminito, ¿no? Claro. Nos da miedo ser esa hormiguita que deja de seguir la línea y busca la nueva ruta, ¿no? Entonces, yo creo, contestando tu pregunta, las escuelas tradicionales dirían no, pero sé que muchos directores de esas escuelas tradicionales sienten ese llamado de decir, esto ya no funciona.
habría que buscar un nuevo camino. Y esa es la semillita que tienes que decirle, a ver, vamos a darle por ese camino. ¿Cómo sí? ¿Qué otra alternativa hay? Todos tenemos esa incomodidad en tu vida, en las empresas, en todos los sistemas tradicionales de educación o sistemas tradicionales de trabajo. Hay esa incomodidad de, oye, ¿se podría hacer mejor? ¿No podría ser más eficiente? ¿No podría? Entonces hay que saber escuchar esa vocecita y esa cosquillita de decir, bueno, pues busquemos alternativas, no lanzarlas de un día para otro, no, así te digo, el hecho de hacerlo divertido no significa que todo es una fiesta y una pachanga en la compañía, sino que hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, se puede hacer trabajándole con estrategia, con un proyecto, con análisis, con diseños. Y también hay que entender que, como lo dije al principio, la industria de videojuegos es una empresa de desarrollo de software, con certificaciones, con estándares de calidad, con procesos, con metodologías. Lo mismo hay que hacer en las empresas. Cualquier cambio de innovación que quieras hacer, bueno, hay que hacerlo controlado, con una estrategia detrás, con fases de desarrollo, yo le llamo curvas de crecimiento por nivelitos, ¿no? No te vayas del escalón 1 al 5 porque te vas a tropezar. Del escalón 1 hay que ir al 2 o a lo mucho brincar al 3. Claro. Y me gusta mucho la palabra que acabas de usar, Jesús, en el sentido controlado. Controlar la innovación, porque también hace un momento hablaste de que hay miedo a innovar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De pronto es, a ver, sí quiero meter innovación en mi empresa, pero al mismo tiempo me da miedo porque, claro, hay un riesgo y como pues justamente estoy innovando, no sé en qué va a terminar ese resultado, que ojo, una cosa es crear algo de cero y otra cosa es a veces hacer una mejora incremental. Innovación no necesariamente es crear algo de cero siempre. Pero bueno, hay miedos, hay incertidumbres y me lleva a cuestionarte, tú que tienes vasta experiencia en el campo, en lo que has visto, ¿cuáles consideras tú que son estos errores que los expertos en innovación llegan a cometer que estancan a las empresas? Mira, es muy buena tu pregunta. Yo creo que hay dos tipos de innovación. Bueno, desde mi punto de vista, yo le llamo la innovación orgánica y la innovación disruptiva. La innovación orgánica pues, es poquito a poco, se va dando, va creciendo como la plantita que se va dando y de repente volteas y 2 años después hay un árbol donde había una semillita, ¿no? Pero creció nadita cada día. La innovación disruptiva es ¡pum! De trancazo, ¿no? Es lo que pasó con Spotify, ¿no? Entra Spotify y ¡paz! Normalmente la innovación disruptiva se da con una empresa que trae otra forma de pensar, que trae una dinámica nueva, pero que no tiene ningún riesgo. Así, el error que cometen muchas veces los consultores es que llegan con una empresa ya muy establecida. Entonces, cuando tienes una empresa ya sólida, ya grande, no puede hacer movimientos muy rápidos. Entonces quieren meter innovación disruptiva en una empresa de ese tamaño y no significa que la innovación necesariamente sea mala, sino que ellos ya tienen un mercado establecido, ya tienen una relación con sus clientes, una forma de hacer las cosas y si le cambias todo de un día para otro a los clientes, pues se te pueden perder, ¿no? O ese mercado le gusta la forma de hacer las cosas de esa empresa. Entonces ahí tienes que irte con esas empresas muy grandes más a una innovación orgánica. No puede ser de trancazo. O si va a ser disruptiva, tienes que plantearla en un área pequeña o en un departamento, ¿no? Ese creo que es uno de los grandes errores a veces de los consultores. Querer llegar con algo, así uno llega con su punto de vista y su cosmovisión o algo que viste en otra empresa o en otro país y lo quieres montar, así. Algo que nos pasa, a mí me pasa mucho, gracias a Dios, con esto viajo a muchos lados y ves algo en otros países y dices, wow, ¿no? Y dices, bueno, ahora ven y monta esto a México. Pues hay otra serie de circunstancias desde políticas y burocráticas que te lo impiden. Mira, tengo un muy querido amigo, Eduardo Verges, de una compañía. Bueno, ahorita lo voy a mencionar para no meterlos en ningún problema, pero dice, oye, ellos hacen tecnología médica. Dice, tenemos tecnología para salvar piernas en diabéticos. Wow. Así dice, tenemos tecnología, ya existe la tecnología, ya está todo listo. Dice, y no puede entrar a México por cuestiones burocráticas, porque o está sobrepasado ahí tampoco voy a decir el organismo, pero está sobrepasado el organismo que se encarga de autorizar la entrada de esos materiales, o ya no sé qué otras cosas puede haber ahí. Pero dices, oye, pues qué triste que haya una gran innovación. Entonces te digo, pues esta compañía, por más que lo quiera meter para salvar vidas o para salvar piernas, de alguna forma, pues no se puede porque hay un contexto, una circunstancia a veces
pues simplemente por la forma en que opera el país o por la cultura o la idiosincrasia, otras veces por otros problemas como corrupción o ineficiencia, por lo que sea. Entonces, no puedes muchas veces como consultor tienes que entender también, y por eso la capacidad de ponerte en el lugar del empresario, en el lugar de la empresa, en el contexto de la industria para decir, bueno, ¿qué tanto funciona esto que yo estoy planteando? Claro, lo importante del entorno, lo importante del contexto, porque pues no en todos funciona de la misma manera y no en todos va a ser igual de fácil. Y hablando de entornos, hablando de contextos, mi querido Jesús, ¿cómo empezar a innovar justamente en un entorno que te dice, aquí siempre se ha hecho así? Ajá. La palabra para mí suena muy ingenieril, es iteraciones, vueltas. Así, yo siempre pienso en términos de iteraciones. En programación, iteración es for i, así es el código for i igual a 1 to 100. Así es esto 100 veces. Si lo haces 100 veces igual, estás gastando tiempo máquina. Le llamamos un ciclo. Te ciclaste, así dejaste a la cosa. Si cada vez que lo pasas hay un pequeño cambio, entonces si yo digo for i igual a 1 to 100 y cada vez súmale 1 a esta variable, pues va a empezar en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 4, así hasta 100, ¿no? Si hay un cambio en mi ciclo. Entonces, así es, cuando tú quieras hacer un cambio en la empresa, en tu empresa, si no necesitas ser el innovador que está en una empresa que no te pela, ¿no? En cualquier lado, son iteraciones. Las primeras veces no va a salir como lo esperabas, no va a funcionar, pero ese es uno, iteraciones. La otra es pruebas controladas. No te lanzas a hacer innovación en un proceso frente al cliente, luego, a ver, vamos a probarlo. No, oye, pues pruébalo primero así en laboratorio, en una sucursal. Pongo un ejemplo. Nosotros que estamos aquí en Guadalajara y que el tráfico está para llorar, digo, bueno, existe software de simulación. Tú agarras en un software, en una computadora, pones la avenida, le dices, a ver, échame tantos carros acá y haces una prueba. Y luego haces otra prueba, pero pues acá se lanzan a hacer obras y dices, bueno, ¿qué? A nadie se le ocurrió correr. Entonces, esa innovación que están haciendo con las obras que según esto van a resolver, que no van a resolver nada, dices, bueno, pues haz una prueba controlada. La innovación se tiene que hacer en taller, ¿no? Y con iteraciones y lo pruebas. Entonces, el camino para arrancar es cambios pequeños en ambientes controlados. ¿Quieres innovar un proceso de atención al cliente? Bueno, primero diséñalo y ya que lo tengas, si tienes, no sé, 100 sucursales, bueno, o 10 sucursales, pues nomás lo pruebas en una y en una hora del día. No lo pruebes a la hora de la comida que llegan todos. Pruébalo en un proceso primero así donde haya poquita gente en el restaurante, lo ves, no lo pruebes en el día de más flujo. Ya que empiezas a ver que, oye, va funcionando, le vas haciendo ajustes a ese nuevo procedimiento, así le vamos a hacer así. Y ya que dices, oye, ya funcionó más fluido, ya que está mejor. Bueno, ahora vuelvo a hacerlo. Ahora sí lo hago la prueba, la de la comida en una sucursal. Y ya que funciona en esa, bueno, ya defines y dices, ahora que ya está pulidísimo el proceso después de 10 iteraciones o 15 o las que sean necesarias. Ahora sí lo lanzo a nivel corporativo, ¿no? De menos a más y controlado siempre. Exactamente. Y sobre todo con esta parte de las mediciones. Digo, hay una frase muy sonada, estoy segura que la han escuchado, y después lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces también lo importante que es llevar este tracking de lo que uno va haciendo. Exacto. Porque hoy empiezas y mañana hay un resultado, pero si es positivo, el reto es cómo replicas algo que no sabes qué te llevó a lograr ese resultado positivo. Y si es negativo, dices, ¿qué debo modificar? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué le subo? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Porque no me está dando el resultado que me propuse. Sí, esa es una. Y te la compro. Bueno, mi esposa es ingeniera industrial y también lo que no se mide no se mejora y eso está muy bien. La otra que yo te quisiera dar, así hablando un español muy mexicano, que yo le diría a muchas empresas, es no seamos cuentachiles, como decimos en México, ¿no? O no seamos centaveros. Algo que yo aprendí cuando me toca salir a Estados Unidos, me tocó ir a muchos viajes de trabajo por la parte de videojuegos y por la parte de producción, conocer otras empresas, cómo hacían las cosas allá. En la cultura americana no escatiman en inversión dentro de la compañía. Y en México queremos así exprimir el trapito, así que le salga todo y usar. Así en Estados Unidos eso, ¿y qué se necesita para operar? Ve este estudio, qué bien montado lo tiene Iván y tú así. Qué padre está, porque dices, bueno, hay que invertirle en 2 cámaras, órale, 2 cámaras, 2 tripies. Pues que sean buenos tripies, que no tiemblen las luces, los micrófonos. Y Estados Unidos la filosofía es muy así. ¿Qué se necesita invertir para operar? Y en México queremos hacernos ahorritos tontos en cada cosa. Digo, somos un país complicado con otra economía,
pero mi consejo sería esa parte, ¿sí? Es medir todo eso, pero es también decir, oye, ¿cuáles son tus herramientas? Un amigo mío, Javier Ibarra, decía, eres tan bueno como tus herramientas, ¿no? Totalmente. Entonces oye, a ver, ¿cuál es la maquinaria que necesito? Y no querer escatimar en una maquinaria o en un equipo de producción o en algo así. Es decir, oye, es lo que hay que invertir. Y la otra, mantenimiento. En México olvidamos el mantenimiento. Es así como que puesta a punto, lo dejas operando y ni le toques, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el equipo va perdiendo vida y a veces es nomás aceitar una cosa y no pensamos en mantenimiento y no pensamos en renovación. Y entonces queremos usarla así, ya está bien enclenque la pobre maquinaria y dices, bueno, todavía aguanta y le amarran ahí la liguita. Y pues las cosas tienen tiempo de vida. En otras culturas, el americano es mucho de decir, ok, ya, renuévalo, sácalo, ¿no? Y esos procesos de renovación de equipos también te hacen innovar, porque te subes tal vez a los 3, 4 años que ya cumplió un ciclo de vida. Bueno, no es que lo tengas que tirar a la basura, se lo pasas a otra empresa que esté en otra etapa de su vida, lo vendes, lo acomodas en el second market, así claro, en segunda second mano. hand. Ajá. Y tú agarras y renuevas. Y en México no hay tanto esa cultura. Digo, ahora se da, y fíjate, con la gente de podcasters, youtubers y todo eso, sí hay esa cultura y eso me fascina. Pero en las empresas tradicionales no se da. Y por eso en México ves la empresa, la panadería que tiene los mismos racks, las mismas de hace 60 años, ¿no? Que la abuelita cocinó en estas charolas, ¿no? Y dices, oye, pues ya renueva. Y eso se nota, obviamente, al momento de la experiencia de usuario, se nota también a veces te sale más caro producir por andarte ahorrando centavos y no invertirle centavos en replantear tu proceso, en innovar tu infraestructura, te sale más cara el caldo que las albóndigas. Mantenerlo viejo. Y de hecho, digo, siempre he dicho, en México somos un país de muchas frases y hay otra también que más o menos va así en el sentido de para darle entrada a lo nuevo, pues hay que liberarte de lo viejo. Si no, pues sigues en ese ciclo. Deja que fluya la energía, ¿no? Exacto. Y es esa filosofía, digo, por eso hablo mucho de la cultura y la idiosincrasia de países, ¿no? Yo le digo a mis hijos, bueno, discúlpame, yo crecí en los 70s, los 80s y vivimos en crisis toda la vida, ¿no? Toda la vida. Entonces los generación X, pues vivimos en este mundo no, hay que cuidar todo, ¿no? Y hasta que se acabe, ¿no? Y está bien, hay que cuidar las cosas, no como ahora que es de úsese y tírese, pero volvemos a las frases, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, Exacto. ¿no? Hay que saber encontrar ese punto medio, sobre todo los generación X, decir, bueno, ya cumplió su tiempo de vida esta computadora, ya. Sí, porque a veces ves empresas que el pobre ejecutivo o trae una computadora que dices, no, bueno, casi le das vuelta a la computadora para que jale. Dices, ya no. ¿Qué atención le va a dar a los clientes? O llegas a una empresa y le dan clic y se quedan media hora esperando. Dices, bueno, ¿cómo pides que la experiencia de cliente mejore si el pobre muchacho o muchacha que está en el frente de batalla tiene un equipo viejísimo y lentísimo y tu sistema es lentísimo? No es culpa de ella o de él que la atención sea lenta. Claro. Hay una empresa donde me da risa porque te sale la encuesta y dice, el servicio fue rápido y dices, pues es que si le pongo que no, tú no vas a entender y a decir, tu sistema tecnológico está lentísimo. La chava tuvo muy buena actitud, fue muy amable, pero tiene un equipo de operación que está lento. ¿Dónde está el problema del flujo? Exactamente. Y esas encuestas me chocan. Yo como alguien que trabaja mucho en Customer Experience, porque digo, bueno, ¿cómo van a interpretar la empresa esta información? Y la cultura mexicana tristemente suele culpar al frente de batalla, ¿no? La culpa es del operador. No, la culpa no es del operador. La culpa o es de la maquinaria, o es del equipo, o es del sistema, o es de la conectividad. Así hay que también ser muy, muy autocríticos en decir dónde está la falla. Es una cultura laboral complicada. Sí. Hay retos. Bueno, moraleja, inviertan en equipo. Y proveamos de herramientas necesarias pues a nuestros colaboradores o a nosotros mismos, porque también es un tema de imagen, es un tema de presentación y todo suma, todo cuenta o todo resta también. Exacto. Va sumando o restando. Y ahora en tema de mitos, Jesús, porque también creo que hay mucho sobre los videojuegos. Incluso al inicio de esta charla mencionábamos, por ejemplo, personas que vemos jugando todo el día y decimos, bueno, ¿qué está haciendo? ¿No? Yo incluso aquí ventanaba a mi propio hermano, que ahora es informático, pero de más chavo. Mi mamá decía, ¿qué estás haciendo? Y le decía, no, estoy aprendiendo a través del videojuego. Ajá. La pregunta en concreto, ¿cuáles son esos mitos que tú crees que deberían morir ya? Por supuesto, de los videojuegos. Bueno, mira, más allá de mitos, así quiero ser muy claro, sí hay una parte muy complicada
que es una adicción. A final de cuentas, sí hay adicción a los videojuegos. Yo mismo la he padecido. Sí hay una adicción, pero cualquier adicción, digo, yo no soy psicólogo. Luego me regañan porque digo, yo no soy psicólogo. Pues digo, bueno, pues no soy psicólogo. Pero yo entiendo que cualquier adicción va relacionada a una situación detrás de ello, ¿no? Así muchas veces el perfil de la muchacha, el muchacho que se centra en los videojuegos, pues hay es una persona introvertida, le cuesta mucho trabajo la parte social. Algo que he aprendido, por ejemplo, hay muchos tipos de inteligencias, pero ciertos tipos de inteligencias más lógicas, matemáticas, vienen asociados a una debilidad social. Así te cuesta trabajo relacionarte con los demás, no conectas mucho con ellos y te refugias en algo, en los videojuegos, con esa parte. Entonces te digo, más allá de hablar de un mito yo diría, bueno, es entender verdaderamente dónde está el problema. El problema no está necesariamente en el videojuego, el problema está en que hay otras áreas de su vida o es simplemente la personalidad de la persona, ahora sí que válgame la redundancia, de la persona que hace que se comporte de esa forma. Entonces te digo, es entender, no es el problema del videojuego. Una cosa que sí hay ahorita, pues es que hay un riesgo nato en la conectividad, ¿no? Así juegos como un Roblox o como un Fortnite, pues que son abiertos, que tu hijo se puede conectar con otras personas, dices, pues hay riesgos, ¿no? Pero bueno, entrando al mito ya, así cosas que yo digo, hay el mito de todos los videojuegos son malos o los videojuegos son una porquería, es donde digo, no, desarrollan de una forma ciertas habilidades. Los chavos de hoy tienen mucho mejores reflejos, tan simple como eso, cosas que son así más, se ha ido haciendo tan complejo el juego. Yo jugaba el de Mario Bros. De 2 botoncitos, ¿no? Ahora ya tienes como 6, 7, así tienes 4 acá, otros 2 acá arriba, 2 acá atrás, el sensor. Entonces, la parte motriz mecánica y la forma en que se desarrollan los conectomas en el cerebro, las nuevas generaciones, eso les ayuda. La otra parte importantísima, desde mi punto de vista, es la toma de decisiones y el planteamiento de problemas. Algo que hago mucho la analogía es, en un videojuego tienes que manejar recursos. Le decimos los currencies, tus divisas, ¿no? Y tienes moneditas, tienes corazones, tienes diamantes, tienes pócimas, tienes superpoderes y con uno compras otro, ¿no? Y en un videojuego tienes objetivos y tienes que entender la tarea y tienes que entender el mapa. Entonces, una persona que juega videojuegos se hace más estructurada. Cierto, depende del tipo de videojuego que juegues, pero si juegan ese tipo de videojuegos se hace muy estructurada. Entonces, grandes capacidades de análisis. Te voy a poner un ejemplo ya bajando la tierra que me fascina. Hay una asociación internacional que se llama FIRST Robotics Competition. Okay. Son competencias de robótica. Yo lo descubrí eso gracias a que mi hijo se metió un equipo de eso ahí en la prepa del TEC. Y esta cosa es sensacional porque es ese perfil de chavos, el perfil de chavo más con mente matemática, más introvertido, que le entró durísimo a los videojuegos, pues porque en eso encontraba ese refugio. El escape. Ajá, pero ahora lo metieron pues ahora a hacer un robot y tienes que hacer un robot y el robot tiene un objetivo y hay competencias y todo eso. Entonces, pues tienen que trabajar en equipo y tienen que aprender a relacionarse y a comunicarse para hacer, porque el robot es una monstruosidad del tamaño de esta mesa y tiene muchas áreas, que la electrónica, que la mecánica, que la del CAD, que la del diseño, la programación. Entonces, ese perfil de gente que jugó videojuegos de chavito toda su vida, se aprende a comunicar entre ellos y entonces empiezan a desarrollar esas habilidades. Así, FIRST le dio la vuelta a desarrollar esas habilidades blandas de comunicación, de interacción, de plantear los problemas, de consíguete un patrocinio, pues porque el robot cuesta un dineral. Y entonces, ahora lo que está pasando, a mí me fascina, yo fui deportista toda mi vida y siempre valoré el deporte porque tienes que enfrentarte a otros jugadores, tienes que enfrentar el fracaso, la frustración, Pero esta cuestión de FIRST y la robótica tiene un layer encima que es como un simulacro de una empresa. Y entonces todos esos chavos que tenían todas esas habilidades de ese mundo de organización de recursos, bueno, ahora le están llevando a la vida real. Y FIRST tiene sus estadísticas y sus cifras del porcentaje de chavos. Así dicen, mira, si tú duras 1 o 2 años en una competencia de FIRST, después tienes tanto porcentaje son CEOs, tanto porcentaje son C-level o VP, tanto porcentaje acaban en estas empresas, ¿no? Entonces, esa es una línea muy directa de decir, oye, pues sí hay unos beneficios de una mente estructurada, de una forma de pensar. Pero lo más importante, no quiero decir, pon a tu hija a jugar videojuegos, es decir, claro, entiende la personalidad de tu hija o de tu hijo o de tu hermano y qué es lo que está buscando a través de ese videojuego, qué huecos está queriendo llenar y qué sí se puede dejar ir por ese lado y qué otras cosas dices, no, espérate, a ver, pero cualquier cosa que tú prohíbes en ese momento, la gente lo rechaza, sea lo que sea, ¿no? Entonces tienes que buscar el caminito B
cómo le llamo la atención por otro lado, así para despegarlo un poquito de esto, pero también no satanizar algo porque también tengo que entender su mundo y su perspectiva. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, yo también jugué, me declaro, pues no sé si culpable, pero ¿No? Me decían, eres... No le digas culpables, es de los mitos. Hablando Nos de hicieron mitos. sentir culpables. Era de mitos. Me decían mis hermanos, eres vaga. Y no se crean que me encantaba la princesa. O sea, sí, pero a mí me gustaban los rudos. Sí. El browser, el Wario, eso se agarraba. Sí. Oye, ahorita que estabas describiendo los videojuegos, de los controles, yo dije, no, yo empecé con esos del Nintendo que apenas y tenían los 2 botoncitos y la pistola, ¿te acuerdas? Sí, que me acuerdo que era naranja y mataba los patos. Bueno, yo me divertía con eso. No hagan cuentas, pero hace años era así. Yo empecé con el Atari, para que no te sientas mal. Ese era de un botón y un joystick, ¿no? Ese era el control, pero por eso hago la analogía del control está en tus manos, ¿no? Totalmente. A mí me tocó pues, que Dios me entregara ese control. Uno más sencillo de manejar. La vida en mis tiempos era más sencilla. Teníamos menos decisiones que tomar. No había tantas opciones. Hoy el control que le entregan a los chavos trae muchos botones y muchas decisiones, ¿no? Mi hijo está por entrar a la carrera, mi hijo mayor. Y pues digo, lo difícil que tienen ellos es que en mis tiempos eran pocas opciones. Ahora ellos tienen un abanico increíble. Entonces para ellos tomar decisiones es más complejo. Y además, en mis tiempos el mundo no cambiaba tan rápido. Hoy cambia rapidísimo. ¿Sabes lo que es un chavo? Si de por sí yo estudiando ingeniería en sistemas computacionales, 3 años después, 4 años después, lo que empecé a ver en la carrera empezó a ser obsoleto 4 años después, 3 años después. Ahora no. Ahora imagínate que hoy entras a una carrera y probablemente en 2 años ya todo ¿Sí? es obsoleto. Sí está compleja la decisión. Entonces también hay que entender que las nuevas generaciones está más difícil el videojuego que se están enfrentando. No más difícil, sino más complejo. Así el juego de la vida. Está retador. Exactamente. Y hablando de retos, de obstáculos, estoy segura que, pues, por supuesto, los has pasado, los has transitado. Y tengo muchas preguntas, Jesús. Tienes que regresar. Dale. Pero me lleva a pensar en cuál ha sido ese proyecto en el cual tú dijiste, mira, esto va a ser un hit y fue un desastre. Bueno, ha habido muchos, ¿no? Ha habido muchos. Hay unos desde la parte de la frustración, y te hablo así de la cultura mexicana. No tanto que fuera a ser un hit, sino que un cliente que alguna vez dijo, no te voy a pagar. Así, entregamos el proyecto y dijo, no te voy a pagar. Y yo digo, ¿cómo? No hicimos contrato. Llevábamos ya 3 años trabajando con esa. Era un fraccionamiento con esa empresa. Cambiaron a la mesa directiva. Entonces, cuando nos llaman otra vez para hacer el proyecto, 3 años después que habíamos trabajado, sí, no sé qué, empezamos a trabajar en el proyecto, no había un contrato porque había una relación de confianza y toda la cosa. Entonces, te digo, esas fueron de las cosas más frustrantes que en mi cara me dijo el tipo, no te vamos a pagar. Así, ya que habíamos entregado. Entonces, esa es la parte más la humana. De cosas que no funcionaran, pues mira, ha habido muchísimas. La cuestión es que yo siempre digo, hay una frase que digo, no me va a ganar la computadora. Así decía no te va a ganar la computadora. No me va a ganar. Y era así como, te va a ganar. No, en programación te enfrentas, hay una cosa que le llamamos bugs, como bichos, así un bug en computación. Bueno, ahora ya se usa más el lenguaje, ¿no? Tiene un bug. Pero una fallita, imagínate, en un código en aquel entonces de miles de líneas de código, pues de repente te habías equivocado en algo. Y de repente, pues se congelaba el juego, se trababa. Y era encontrarlo, ¿no? Y entonces era analizar, estar revisando las variables, los procedimientos, en dónde se estaba yendo esa cosa chueca que hacía que se ciclara el juego, que crasheara o que hubiera un lag. Perdón por tanto término en inglés, pero mi industria siempre ha sido en inglés. Entonces, esas frustraciones, digamos, que hace rato me preguntabas, oye, ¿cómo nació ese concepto? Pues yo siempre las entendí como que eran parte del juego, ¿no? Salían mal, pero era así como mi concepto siempre fue, soy ingeniero y el ingeniero necesita ingenio, así necesita ingeniárselas y nuestra chamba es resolver problemas. Así una gran diferencia que yo la vi, eso sí, en la industria, bueno, no en la industria, sino en las empresas en general, porque trabajé en agencia de publicidad y tuve experiencia con muchísimos clientes de todas las industrias que te puedas imaginar. Veía esa parte de que no, pues no se puede. Y para mí era justamente ese es lo padre de ser ingeniero, que vas contra los no se puede, que vas contra los no hay solución, pues hay que encontrar una solución. Te digo, entonces no hay así un momento específico que me haya sentido frustrado. Era al revés, se convertía como en un hijo de su madre, no jaló. Le tengo que ganar.
Y pero no era odiar a nadie, sino era a mí no me va a detener la máquina, ¿no? Y no era la máquina, sino era el problema. Te digo, pero pues más allá de eso no, así ha habido frustraciones, pero te digo, tristemente las frustraciones han sido más a veces del lado humano cuando no está en mi control. Y eso es algo ya más pasándonos al lado humano. Yo me hice, ahora está de moda ser estoico, pues, pero yo descubrí que era muy estoico y es que está en mi control y que no está en mi control, ¿no? Y algo que me pasaba mucho es que me frustraba mucho cuando algo, en ese afán de querer siempre, no ganar por querer ganar, sino así decir, a mí no me gana la computadora. Te topabas en situaciones en la empresa o en algo así que decías, no está en mi control. Tristemente con procesos burocráticos, procesos de gobierno, donde tristemente a veces dices, oye, ¿por qué quieres que haga las cosas de esta forma si yo no estoy haciendo nada malo? ¿No? Así que ves que un proceso de corrupción en alguna cosa te afecta a ti, que dices, oye, ¿yo por qué tengo que? Digo, lo vivimos en México, ¿no? Claro. Entonces, eran más esas situaciones, pero normalmente era cuando llegaba un punto en que decías, no está en mis manos, pues tengo que ceder por este lado, pues cedo, ¿no? Así. ¿Qué te dolió más que hoy agradeces profundamente? Uy, bueno, lo que me dolió más fue mi infarto. Yo sufrí un infarto y hoy lo agradezco porque pues me dio empujón a de por sí yo siempre fui alivianado, pero a una forma de ver la vida, de decir qué es importante y qué no es importante. Y entonces de darle peso a tomar esa decisión y a lanzarme. O sea, hemos hablado todo este rato de videojuegos. Amé la industria de videojuegos, la sigo amando. A raíz del infarto decidí que mi ciclo había terminado y me enfoqué más de lleno en las conferencias porque ya daba conferencias y seguía con los videojuegos y mi vida era un caos. Entonces, a raíz de ese dolor, de esas separaciones y de verte aquí a punto de morir por una situación genética, fue eso que agradezco, que digo, qué padre, qué hermoso que me vine al mundo de las conferencias porque dije, esto me gusta, lo disfruto mucho en el momento de mi vida en el que estoy, amo lo que hago, amo el poder ayudar a las personas desde otro punto de vista y a las empresas. Y mi propósito es cambiar la forma de ver las empresas y el trabajo, sobre todo las culturas organizacionales en México. Y pues con esto, así yo quería los videojuegos y la capacitación y todo esto. Y ahora pues el mundo de las conferencias y esta analogía me ha permitido hablarle al CEO en una conferencia, darle 3 cachetadas así como, a ver, pa. No en el mal sentido, sino en decir, se puede hacer este cambio, podemos cambiar la cultura de México, va a tomar 40 años, pero se puede hacer y podemos tener un mejor país. Y entonces te digo, esa situación, yo creo que si no hubiera pasado esa situación en mi vida, nunca me hubiera animado a soltar mi tablita de seguridad de mi empresa de videojuegos, ¿no? Así de, pues esto funciona, esto me mantiene aquí. Y las conferencias, pues era como un extra, era como mi hobby dentro de esto. Si no hubiera enfrentado yo ese gran dolor, no me hubiera lanzado a decir, ¿sabes qué? Cierro este capítulo en mi vida. Aquí aprovecho para parte de esta analogía. Yo hablo siempre de 3 superpoderes o 3 superbotones importantísimos en la vida como videojuego. El primero es Start. En un videojuego le tienes que dar Start. Entonces, en cualquier proceso de innovación o de algo que tienes que enfrentar en la vida, pues el primer botón es el Start. Pues tienes que empezar, empiézale, deja de perder tiempo en analizar, en buscar, si analiza y planea, pero luego no le quiere dar un Start porque le da miedito. Entonces hay que presionar Start. Segundo botón es el mismito y es el de pausa. A veces hay que saber presionar pausa, tomarte un tiempo, tomarte un respiro. Hoy vivimos en un mundo que andamos siempre en retrofriega, perdón por la expresión, pero siempre andamos rápido, ya estamos abrumados. A veces hay que dar pausa, tomarse unos segundos, respirar, decir, a ver, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Hacia dónde estoy llevando mi vida? ¿Qué quiero? Y el tercer botón estaba en la consola, ¿te acuerdas? En el Nintendo, y es el reset. Y a veces hay que presionar reset. A veces las cosas no salieron como lo esperábamos. A veces llegamos a un punto de la vida que dijimos, quiero esto. Caminamos por esa línea y de repente llegaste y dices, en realidad no lo quiero tanto. Y es esa parte de no, el compromiso. Digo, está bien ser comprometido y todo eso, pero a veces en la vida, en nuestra persona, estás caminando un camino y en un momento de tu vida, unos años después, dices, es que en realidad no quiero esto. Descubrí que no quiero esto o que tal vez quiero más esto otro.
se vale pues presionar reset. Y sabes que presionar reset es... Y ese miedo, se me fue el término, tú te lo vas a ver así, al valor perdido, se me fue el... ¿El costo de oportunidad? No, pero no tanto el costo de oportunidad, es así como costo perdido. Es ya costo hundido. El costo hundido. Costo hundido. Ya le invertí todo esto, ya le metí todo esto acá. El presionar reset significa decir, pues reset, así todo el avance que tenías, ya habías avanzado 4 niveles en el juego. Pues ni modo. Así, bueno, es que ahora ya graban. Yo le digo a mis hijos, cuando tú y yo jugábamos Mario Bros, pues le dabas 4 o 5, así llegabas al mundo 5 y se iba la luz y aprendimos a manejar esa frustración. La vida es igual. A veces hay que dar reset y decir, va para atrás. Le caminé tantos kilómetros por acá o le invertí tanto por acá. No es lo que quería. Y entra un espacio de tranquilidad, ¿no? Todos lo hemos hecho en algún momento y a veces hay que dar reset también. Start, pausa y reset. Wow, qué increíble, Jesús, de verdad, esto que nos compartes, y muchas gracias por abrirte, porque esta parte yo sé que es más personal y que de hecho cordialmente invitado para que regreses, que espero que aceptes otra vez adelante, la invitación, porque mi agenda es un desastre. Tu agenda, no, deja tú eso, es retadora, de verdad no saben lo que batallamos, digo, positivamente hablando, para lograr la entrevista con Jesús. Me da mucho gusto que estés aquí, porque esta parte que acabas de tocar, digo, yo me sé la historia y la verdad es que es una historia súper poderosa, además de todo lo que ya nos has compartido en la parte de los videojuegos, pero esto es más personal y me encantaría que también nos lo contaras, porque sé que es algo muy fuerte que puede cambiar muchas vidas, el por qué sucedió, qué hiciste, los retos. Y bueno, llegando a la recta final, porque yo te podría tener aquí toda la temporada, pero sé que justamente la agenda está retadora. Y ya que nos compartes de estos desafíos que la propia vida te ha presentado, de estos obstáculos y de cómo de cierta manera los has vencido, ¿qué les dirías a esas personas que nos están viendo que al igual que tú, que yo, que todos los que estamos aquí, pasamos por esos retos, ellos también, pero de pronto están en ese punto de querer rendirse? Sí. ¿Qué mensaje les dejarías para... Hemos hablado mucho del cómo sí. Sí. Y de, a ver, espérate, a lo mejor es tiempo de tomar pausa, pero no te rindas. ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, yo lo que digo es, volviendo a la analogía con videojuegos, todo mundo tenemos, yo le llamo momentos de muerte. Pierdes una vida. En los videojuegos pierdes una vida. Siempre me cuestionan, ¿no? Y la vida biológica. No. Así, pierdes una vida en tu cabeza, en tu mente, o pierdes una vida en tu corazón. La vida te da un trancazo en la cara y puede ser una crisis financiera, un problema en la oficina, que estás harto del trabajo o de lo que está pasando. Puede ser un problema en tu vida a nivel matrimonial, a nivel pareja, una separación física, una separación de un familiar, se fue a vivir a otro país, la persona, ¿no? Hay N situaciones y perdemos una vida, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, la chiquita se fue a Estocolmo, se me fue muy lejos y es como... Bueno, pero está precioso Suecia. Está hermoso. Nunca he ido a Suecia, pero ya la iré a visitar. Pero bueno, todos perdemos una vida, a veces en el corazón, a veces en la mente. Y pues primero tienes que tener tu stock de vidas. Si me explico, tienes que tener esa resiliencia para volverte a levantar. Y en esos momentos de más dificultad, yo digo, bueno, pues yo acuérdense de los regalos. El tercero es la estrellita. Todos tenemos nuestra o nuestras estrellitas. Tú sabes quién es ella o quién es él. Y esos son los momentos donde tú te pones tu estrella, ¿no? En esos momentos, decía los que somos papás, en los momentos difíciles, pues piensas en ellos, ¿no? En tus chicos, desde tu chiquita, tu chiquito o tus chicos, ya cuando tenemos varios, y son tu estrella, ¿no? Y te la tienes que poner y dices, tengo que salir adelante. La otra cosa es que seas consciente de tus superpoderes. ¿Cuáles son tus superpoderes? Todos tenemos algo que nos distingue en nuestra personalidad. Algunos podremos ser así de una forma muy estructurada o muy analíticos. Otros, como nuestro querido Jorge Serrat, él es entrón y él tiene un empuje increíble. Ten claros siempre cuáles son tus superpoderes. Y algo que yo digo mucho es abraza tu personalidad. Haz las paces, porque a veces el mundo, así, y más hoy, tú lo sabes, yo soy fantasma de redes sociales. Hay cosas que no me gustan porque tengo que andar luchando por la aceptación de otras personas. Y a veces hoy se está haciendo mucho eso, ¿no? De que te acepten, de que te pongan like, Entonces, el primer like y el único like tiene que ser el que te das tú a ti misma o a ti mismo en tu personal y decir, yo soy así, abrazo esto, porque todos tenemos, ¿cómo se llama? Áreas muy buenas y defectos, ¿no? Bueno, pues hay cosas que son defectos desde el cierto punto de vista, ¿no? Alguien muy soñador
Para una empresa puede ser un defecto si está en una empresa de contadores. Entonces, o te sales de la empresa de contadores y te vas a realizar tus sueños, o dices, pues, ¿cómo puedo aplicar mis sueños a esto? ¿No? Entonces, identifica tus superpoderes y en esos momentos de adversidad tienes que sacar tus superpoderes para pelear ese nivel, ¿no? Entonces, saca tu stock de vidas, ponte tu estrellita para que te hagas invencible un ratito, pero la estrellita dura un ratito. Identifica cuáles son tus superpoderes. La otra es haz tu mapa de avance. Así en Mario Bros. Tú sabías que, bueno, y venía este mundo y iba a haber muchas moneditas y luego venía el mundo del castillo de Bowser y iba a estar complicado, ¿no? Entonces tienes que tener claro en el momento que estás en tu vida, oye, ¿en qué nivel estoy enfrentando ahorita? ¿Qué complejidades tiene? ¿Es momento de cuidar mis recursos o es momento de invertir? ¿Es momento de apretarme el cinturón? O, híjole, pues tengo que gastar poquito. Bueno, ¿en qué pócimas o en qué herramientas o en qué vehículo o en qué arma me lo voy a gastar, ¿no? Yo estoy haciendo la analogía, no hablo de vehículo, cómprate un carro, pero es toma esas decisiones, pero tómalas conscientes. Algo que yo digo es agarra un papelito y plantea la situación. Yo hago mis papeles de mis conversaciones conmigo mismo, ¿no? Es qué quiero, qué puedo, qué debo. Sí, entonces en esas columnas así es, porque pues tal vez yo quiero ir a Japón, pero pues en este momento yo este año quería ir a Japón y de repente echamos números y dijimos, no, pues este año no se puede. Pam, entré en paz con la decisión, no vivo frustrado, pero planeo qué hay que hacer para poder ir después, ¿no? ¿Qué puedo? Es, bueno, ¿qué puedo en este momento? Bueno, pues no voy a poder ir a Japón, pero puedo ir a Vallarta. Perfecto. ¿Sí me explico? Porque también es esa parte de decir no te limites. A veces nos limitamos mucho a lo funcional. Es ese balance entre lo emocional y lo funcional. Entonces, ve tus armas, ve tus superpoderes, ve las herramientas con las que realmente cuentas, ve que sí eres y que no eres. Y sé claro contigo misma o contigo mismo en decir, sí soy esto y no soy. Tal vez a veces estoy tratando de ser una persona que no soy. Pues yo te decía, yo no soy de redes, no. Digo, sé que tengo que hacerlo y ya lo trabajaré en algún momento de mi vida, pero es estar en paz también y decir, esta persona soy yo y esta es mi forma de ser y quiero llegar a esto. Entonces, ¿qué necesito desarrollar para ser quien quiero ser? ¿Qué necesito desarrollar para llegar a mi siguiente nivel? ¿Mi mejor versión de mí misma o mí mismo está aquí arriba? Bueno, ¿cuál es el siguiente escalón para acercarme a eso? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las tareas a repetir todos los días? ¿Cuál es mi sistema? Perdón, di mucha información de trancazo, pero... No, excelente. Está extraordinario de verdad todo lo que nos compartes porque son eso, herramientas para cómo también nosotros podemos darle esta vuelta. Y llegando a esta recta final, Jesús, a ver, tú sin duda eres alguien que ha roto límites, sí, que ha trascendido con esas creencias limitantes que vienen incluso desde pequeños. Sí. Hemos hablado mucho del cómo sí, de un ¿por qué no? O de no se puede, ¿por qué sí? Y la pregunta con la que me gustaría cerrar es, ¿cuáles serían esos 2 tips o 2 consejos que tú les dejarías a la audiencia en cuanto a cómo pueden romper con esas creencias limitantes, con esos techos mentales, con esas barreras que uno solito se pone? Porque, insisto, tú eres un claro ejemplo de que sí se puede lograr. ¿Qué les dirías? La primera es una palabra, créetela o créetelo. Así es. ¿Quieres hacer algo? Créelo. Yo les voy a poner un ejemplo personal. Yo siempre quise trabajar en Disney o en Pixar y nunca entré a trabajar en Disney. ¿Por qué? Porque nunca pedí trabajo. Y muchos años después, cuando me tocó ver la industria ya en otro nivel más ejecutivo, dije, no manches, yo podría haber entrado. Así, yo tenía miedo. Yo decía, no, es que los de allá van a tener todas las... Y entonces eran esas creencias limitantes de no, acá estamos bien fregados y allá son bien buenazos. Y me di cuenta que al revés, en México somos todólogos, ¿no? Una de mis hermanas, la que se fue a la que trabaja en Lululemon, cuando llegó a Lululemon, o Amazon, no sé cuál de las dos, le decían, wow, haces muchísimas cosas. Pues yo decía, pues en México es normal, ¿no? En México eres todólogo. Entonces la primera es créetelo. Así quieres hacer algo, créete buena para eso. Y lo complemento con una frase que me dijo Seth Godin, justamente. Alguna vez platicamos con Seth Godin. Me dijo, choose yourself. Es apruébate a ti misma. Yo, algo que odio hace rato que hablábamos del sistema educativo es ¿por qué alguien te tiene que aprobar?
¿Por qué alguien te tiene que decir si eres buena, no es bueno? Y es en el sistema educativo y en un trabajo muchas veces, sí es bueno, sí no es bueno. Mi hija, por ejemplo, que le gusta el baile y todo eso, pues hay un juez que dice si es buena, no es bueno. Ok, ahí sí, por eso me gusta el deporte. La carrera de 100 metros es el que corre más rápido, no es el que alguien dijo si es bueno, no, corriste más rápido. Entonces, apruébate a ti misma. Así, primero es créetela y el segundo es apruébate a ti misma o a ti mismo. Es decir, sí soy bueno. Y en esa parte es ¿en qué tengo que mejorar? Así, y aquí no recuerdo a la maestra de la que escuché esa lección. Es una charla de TED muy buena que la maestra dice, not yet, aún no aún, mejor dicho. No has llegado. Entonces tú dices, me la creo, tengo que llegar a hacer esto. Ok, yo soy así. Esta es mi personalidad. Me apruebo a mí mismo, me acepto a mí misma o a mí mismo. ¿Qué áreas tengo que mejorar? Y decir, bueno, ¿en dónde todavía no estoy ahí? Es muy diferente decir, te sacaste un 6 a decir, todavía no llego. ¿Sí me explico? Claro. Todavía no llego, le tengo que dar. Y ahí, digo, he citado varias veces a Jorge Serratos porque cada que lo veo, él me fascina platicar con él, porque él ves que algo se le mete a la cabeza y él ve cómo hacerle y intenta. Entonces, así he conocido la gente que he conocido que consigue las cosas. Mi querido Eduardo Rodríguez, mi compadre y muy amigo querido, él se le mete algo a la cabeza y es qué tengo que hacer, qué tengo que aprender, pero creen en ellos mismos. Y si algo les sale mal, no se martirizan con, no, es que no soy bueno para esto. No. Es pues, a ver, pues la regué aquí, la regué acá, me equivoqué aquí, me equivoqué acá. Ser claro para identificar. Decíamos, lo que no se mide no se mejora. Fallé aquí y por esto. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? Entonces, bueno, esos son los mensajes finales. Wow, qué increíble. La verdad es que cuánto hemos aprendido a lo largo de esta charla. Yo al inicio te dije, a ver, aquí es una charla de amigos, esta es tu casa, siéntete cómodo, aquí no hay reglas y vaya que de verdad nos dejas varias lecciones, así que espero que hayan tomado notas. Y mi querido Jesús, ya nos dijiste que no manejas redes, pero de todas formas, si hay y sobre todo si la gente quiere entrar en contacto contigo, saber más de los videojuegos, de la innovación, ¿dónde te pueden encontrar? Todo es Jesús Cochegruz, como coche gris, pero con U. Si tú le pones www.cochegruz.com, como coche gris, pero con U, cochegruz.com, ahí está el sitio y en mis redes Jesús Cochegruz. Perfecto. Soy fácil de localizar. Aquí se las vamos a dejar de todas formas y oye, hasta para explicar tu nombre andas innovando. Sí, bueno, mira, he tenido 37 versiones de mi apellido, si no es que más desde niño. Entonces, no. Es lo que te digo es acéptalo y diviértete. Lo divertido, ¿no? Y diviértete. Oye, pues muchísimas gracias por estar en Rompiendo Límites. Gracias a ti. Tenemos por acá, por supuesto. Ahorita se lo vamos a dedicar. Es un honor y de verdad ha sido un placer porque también lo hemos disfrutado y aquí también los chicos en el estudio nos hemos divertido, lo hemos gozado el tenerte con nosotros. Así que gracias, te esperamos muy pronto. Ojalá que los astros se vuelvan a alinear para tenerte en el estudio muy pronto y gracias de corazón. Gracias a ti, Yuri. Es un honor estar con ustedes y con tu audiencia. Estamos a la orden. Pues ahora es tu turno de ir a romper todos esos límites, todos esos techos mentales, creértela y de verdad trabajar por ese sueño, esa meta, ese objetivo, porque también es posible para ti. Yo soy Yuri Mendoza y nos vemos en el próximo episodio.